¿Has oído hablar de un hombre en la Biblia que nunca experimentó la muerte? Un personaje enigmático, mencionado en solo algunos versículos, pero cuya historia encierra uno de los mayores misterios de las Escrituras. Ese hombre es Enoc. La Biblia nos cuenta que Enoc caminó con Dios y ya no era, porque Dios lo tomó para sí. Génesis 5:24. A diferencia de otros patriarcas, cuyas vidas se describen con más detalles, Enoc es una figura envuelta en misterio. ¿Cómo vivió? ¿Qué significa caminó con Dios? ¿Y qué podemos aprender de su historia? Antes de entender quién fue Enoc, necesitamos comprender el escenario en el que vivió. Él no nació en un período pacífico o espiritualizado. Al contrario, su generación se alejaba de Dios. La corrupción, la violencia y la idolatría se esparcían por la tierra, preparando el camino para uno de los mayores juicios divinos de la historia, el diluvio. Pero en medio de una humanidad cada vez más alejada del Creador, Enoc siguió un camino diferente. Eligió la fe, la obediencia y una relación tan íntima con Dios que su historia se convirtió en un ejemplo eterno. A lo largo de este estudio, nos sumergiremos en la vida de este hombre, explorando cada detalle revelado por las Escrituras. ¿Cómo era el mundo antes del diluvio? ¿Cómo se destacó Enoc en medio de la corrupción? ¿Qué significa caminar con Dios? Y sobre todo, ¿cómo fue arrebatado sin pasar por la muerte? Prepárate para descubrir uno de los relatos más fascinantes de la Biblia, lleno de enseñanzas que siguen vivas hasta el día de hoy. Para entender la importancia de Enoc, necesitamos mirar al mundo en el que vivió. La Biblia nos muestra que él perteneció a la 7ª generación después de Adán, en un período en el que la humanidad comenzaba a multiplicarse rápidamente. Sin embargo, junto con ese crecimiento, también vino el aumento de la maldad y la corrupción. Desde la caída de Adán y Eva, la humanidad enfrentaba las consecuencias del pecado. Caín, el primer asesino de la historia, había construido una ciudad y dado origen a una línea marcada por la violencia y la rebeldía contra Dios. Mientras tanto, la descendencia de Set, hermano de Caín, trataba de preservar la fe en el Creador. Fue de esa línea que vino Enoc. La vida de las personas en esa época era muy diferente a la nuestra. Los hombres vivían por siglos. Matusalén, hijo de Enoc, llegó a los 969 años de edad, convirtiéndose en la persona más longeva de la historia bíblica. Pero la longevidad no significaba rectitud. Con el paso de los años, la sociedad se alejaba cada vez más de Dios. En Génesis 6:5, ya cerca del tiempo del diluvio, leemos que la maldad del hombre se multiplicó sobre la tierra y que toda la imaginación de los pensamientos de su corazón era solo mala continuamente. Fue en este escenario que Enoc vivió. Mientras muchos se entregaban al pecado, él siguió un camino diferente. Él no solo conocía a Dios, sino que caminaba con Él. Este detalle es esencial. La Biblia no dice que Enoc solo creía en Dios, sino que anduvo con Dios. Génesis 5:24. Esta expresión indica una vida de comunión diaria, de obediencia y de búsqueda constante de la presencia del Señor. La diferencia entre Enoc y el mundo a su alrededor era notable. Mientras su generación se alejaba del Creador, él se acercaba más a Él. Esta elección hizo que su historia fuera única en la Biblia. Enoc es una figura singular en la Biblia, mencionada en solo algunos pasajes, pero con un impacto profundo. Él es el ejemplo de alguien que vivió de manera tan diferente en relación a su tiempo que su historia se convirtió en un símbolo de fe y obediencia a Dios. Enoc nació en una época turbulenta, pero su linaje estaba profundamente ligado al plan de Dios. Él era descendiente de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, que representaba la línea de la promesa de Dios después de la caída de Caín. Enoc era hijo de Jared, y según Génesis 5:18-19, él fue el padre de Matusalén, el hombre más viejo de la historia bíblica. A pesar de la larga vida de sus descendientes, el hecho más sorprendente sobre Enoc no está en su genealogía o en su longevidad, sino en su experiencia con Dios. Se destacó como un hombre que anduvo con Dios
de una manera que pocos en la Biblia logran expresar con tanta claridad. Cuando la Biblia dice que Enoc anduvo con Dios, esta expresión va mucho más allá de un simple conocimiento o creencia en Dios. Andar con Dios significa tener una relación personal e íntima con el Creador. Era una vida diaria de fe, donde cada acción, decisión y pensamiento estaban orientados hacia Dios. No se trataba solo de obedecer los mandamientos, sino de vivir en constante comunión con Él. Enoc no solo creía en Dios, sino que experimentaba su presencia de manera continua y profunda. Esta intimidad con Dios se reflejaba en su vida práctica. En un mundo corrompido, Enoc no se conformaba con las normas del tiempo. Vivía de manera justa, en una relación de obediencia y fe. A pesar de tantas influencias negativas a su alrededor, Enoc permaneció firme en su fe, manteniendo su integridad y dedicación a Dios. La fe de Enoc es un ejemplo poderoso para todos los cristianos. En Hebreos 11:5 leemos: «Por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue encontrado porque Dios lo trasladó. Antes de su traslación, obtuvo testimonio de que agradó a Dios». Esto significa que, en su vida, Enoc fue considerado agradable a Dios, no porque fuera perfecto, sino porque su fe lo hizo justo ante el Señor. El hecho de que Enoc agradara a Dios es un testimonio de que la relación con Dios no se trata de ser perfecto o sin fallas, sino de confiar plenamente en su soberanía y vivir con Él todos los días. Enoc nos enseña que la verdadera fe es aquella que no solo cree, sino que también lleva a la acción, una fe viva que se refleja en actitudes diarias de obediencia y amor a Dios. Enoc no se limitaba a seguir las reglas, sino que vivía de manera intencional, buscando siempre agradar a Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. Así se convirtió en una figura de inspiración para todos aquellos que buscan una vida más cercana al Creador, especialmente en tiempos difíciles. Además de ser un hombre justo y andar con Dios, Enoc también desempeñó un papel crucial como profeta. La Biblia nos cuenta que él no se limitó a vivir una vida de obediencia, sino que también proclamó mensajes de juicio para su tiempo. Su ministerio fue una voz de alerta en un mundo cada vez más corrompido. El principal registro profético de Enoc se encuentra en Judas 1:14-15, donde leemos: «Y de la misma manera, Enoc, el séptimo desde Adán, profetizó sobre ellos diciendo: He aquí, el Señor viene con miles de sus santos, para hacer juicio contra todos, y para convencer a todos los impíos de todas sus obras impías que impíamente han hecho, y de todas las palabras duras que los pecadores impíos dijeron contra él». Estas palabras reflejan una de las profecías más importantes de Enoc, que predecía la venida del Señor para juzgar a los impíos. Enoc, por lo tanto, no solo vivió con Dios, sino que también recibió de Él revelaciones sobre el futuro. El mensaje de Enoc era directo. Dios vendría para juzgar a los pecadores e impuros de su generación. Él fue una voz de alerta, llamando a las personas al arrepentimiento y a la transformación. El tiempo de Enoc estuvo marcado por la decadencia moral y espiritual. Los hijos de Dios, los descendientes de Set, comenzaron a asociarse con las hijas de los hombres, descendientes de Caín, lo que resultó en un aumento de la inmoralidad y la violencia. Génesis 6:1-2. La Biblia también menciona que en ese periodo los gigantes o Nefilim, Génesis 6:4, eran una realidad, siendo hijos de las uniones entre los seres humanos y los ángeles caídos. La sociedad estaba al borde del caos. Es en este escenario de degradación moral y espiritual que Enoc se levantó como profeta. Él era uno de los pocos que aún mantenía una verdadera relación con Dios y por ello recibía revelaciones directas sobre el futuro. Su profecía no era solo un mensaje de juicio, sino también una advertencia de esperanza. Aunque el juicio de Dios fuera seguro, Él seguía siendo soberano y justo. La profecía de Enoc, aunque se refiere al juicio futuro, tiene una relevancia atemporal. Nos recuerda que Dios es justo y que incluso cuando la sociedad parece alejarse de Él, Él tiene un plan de redención y justicia. El mensaje de Enoc
no era solo para su generación, sino para todas las generaciones, incluida la nuestra. Enoc también nos enseña que el papel del profeta no es solo predicar contra el pecado, sino también señalar la venida de Dios y la restauración de todas las cosas. Su profecía apunta hacia el futuro, hacia el momento en que el Señor vendría con sus santos para juzgar y establecer su reino eterno. Este mensaje de juicio divino es importante para que nunca olvidemos que las acciones humanas tienen consecuencias. El pecado no queda impune, y la justicia de Dios prevalecerá como lo predijo Enoc. La historia de Enoc culmina en uno de los eventos más extraordinarios y misteriosos de la Biblia, su traslación o arrebatamiento. La traslación de Enoc es única, ya que fue llevado directamente a la presencia de Dios sin pasar por la muerte física, un fenómeno que nunca se repitió con otro ser humano. Este evento está registrado en Génesis 5:24, donde leemos: «Y caminó Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios». Génesis 5:24. La traslación de Enoc es un testimonio de la estrecha relación que él tenía con Dios. A diferencia de otros personajes bíblicos que murieron y fueron sepultados, Enoc fue tomado por Dios, una señal de que su caminar con el Señor era tan íntimo y obediente que Dios lo llevó para sí, sin que él experimentara la muerte. La traslación de Enoc es así, un símbolo del premio dado a aquellos que buscan vivir en comunión constante con el Creador. Pero, además del simbolismo espiritual, la traslación de Enoc también apunta a un futuro evento. El Nuevo Testamento menciona que la traslación de Enoc es una especie de prefigura del arrebatamiento que ocurrirá al final de los tiempos, cuando los cristianos fieles serán llevados a la presencia de Dios sin experimentar la muerte. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 4:17, describe este evento. «Después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a encontrar al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». 1 Tesalonicenses 4:17. Por lo tanto, la traslación de Enoc, además de ser un evento único en su vida, sirve como un vistazo de lo que sucederá con los cristianos fieles cuando el Señor regrese. Aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre la traslación de Enoc, lo poco que sabemos es profundo. El hecho de que Enoc haya sido llevado directamente a Dios sin pasar por la muerte hace que su historia se convierta en un enigma en muchos sentidos. Lo que podemos concluir, sin embargo, es que la traslación de Enoc fue una recompensa divina por su fidelidad y pureza de corazón. Él no solo caminó con Dios durante su vida, sino que fue llevado cerca de Él, lo que muestra el deseo de Dios de tener una relación íntima con aquellos que lo buscan sinceramente. Además, Enoc es uno de los dos personajes en la Biblia que no experimentaron la muerte. El otro, el profeta Elías, también fue llevado al cielo en un carro de fuego, 2 Reyes 2:11. La traslación de Enoc, por lo tanto, establece un patrón único, señalando el reconocimiento especial de Dios a aquellos que lo siguen fielmente. La traslación de Enoc nos desafía a reflexionar sobre la profundidad de nuestra propia relación con Dios. Enoc no fue llevado por una vida sin fallos, sino por su búsqueda constante de vivir en comunión con el Señor. La vida de Enoc es un modelo para todos los cristianos. Nos enseña que, al elegir caminar con Dios, tenemos la promesa de su presencia constante y en el futuro una eternidad a su lado. La traslación de Enoc también es un recordatorio de que, para aquellos que viven en obediencia y fidelidad a Dios, la muerte no será el fin, sino solo una transición hacia la vida eterna. El arrebatamiento, como lo profetizó Enoc, es una esperanza para los cristianos que esperan la vuelta de Cristo, cuando, al igual que Enoc, serán llevados a la presencia de Dios. Enoc, al ser arrebatado, dejó un legado de fe, obediencia y fidelidad. Su historia nos enseña que caminar con Dios no solo es posible, sino que también es recompensado de manera única e incomparable. En el próximo capítulo,
exploraremos la importancia del legado de Enoc y cómo su historia influyó en las generaciones siguientes. Enoc es una de las figuras más enigmáticas e influyentes de la Biblia. Aunque su vida fue breve en comparación con otros personajes, como Noé o Abraham, el impacto de su fe y obediencia a Dios resonó a través de las generaciones. Su legado no está solo en el hecho de haber sido tomado por Dios, sino en el ejemplo que dejó para todos los que vendrían después de él. Después de la traslación de Enoc, la Biblia nos cuenta que dejó un legado espiritual a sus descendientes, especialmente a través de su hijo Matusalén. Matusalén, el hombre más longevo de la historia bíblica, vivió 969 años, pero también fue padre de Lamec y abuelo de Noé, el hombre elegido por Dios para preservar la humanidad durante el diluvio. La línea genealógica de Enoc, por lo tanto, fue vital en la preservación de la fe y la justicia de Dios. En Génesis 5, 22-24, leemos que Enoc caminó con Dios y tuvo hijos, y al ser arrebatado, se convirtió en un referente para las futuras generaciones. El hecho de que Enoc sea descrito como alguien que caminó con Dios, estableció un modelo de vida devota, un ideal que fue seguido por Noé, quien también es descrito como justo e íntegro entre los hombres de su generación. Génesis 6:9. Aunque la Biblia hebrea, Antiguo Testamento, contiene poca información detallada sobre la vida de Enoc, su legado fue revivido en el Nuevo Testamento, especialmente en la carta de Judas. Como se mencionó en el capítulo anterior, Enoc es citado por Judas como el séptimo desde Adán, y su profecía es considerada una de las más poderosas de todos los tiempos. En Judas 1:14-15, Enoc habla sobre el juicio divino que está por venir, y su papel como profeta y predicador de justicia es recordado con gran respeto. La cita de Enoc por Judas sirve para reforzar la credibilidad de su mensaje y la importancia de su testimonio para los cristianos del Nuevo Testamento. Su legado espiritual se extiende hasta los tiempos de Cristo, siendo una base para las enseñanzas que hablan sobre el juicio final y la venida de Cristo con sus ángeles. La vida de Enoc también fue una fuerte inspiración para muchos cristianos a lo largo de los siglos. La disposición de Enoc a caminar con Dios de manera tan íntima es un modelo de obediencia que desafía a todos los creyentes a vivir con dedicación y fidelidad al Señor. Él no solo siguió los mandamientos de Dios, sino que también se convirtió en un profeta y ejemplo de santidad, siendo un vínculo entre los hombres y la promesa divina. Su fe no fue pasiva, fue una fe activa, que se manifestó en su disposición a escuchar la voz de Dios y seguir su voluntad, incluso en una época de gran corrupción y decadencia. En un tiempo donde la moralidad se estaba corrompiendo, Enoc fue una luz en medio de la oscuridad. Fue un testimonio de que es posible vivir de manera justa, incluso cuando la mayoría de la sociedad se aleja de Dios. La historia de Enoc sigue inspirando a los cristianos en su búsqueda por una vida de santidad y comunión con Dios. Su caminar con Dios no es solo un evento del pasado, sino un modelo para todos los creyentes de todas las épocas. Al igual que Enoc, los cristianos son llamados a caminar con Dios, a escuchar su voz y a vivir de acuerdo con sus principios. El legado de Enoc es un recordatorio de que, al elegir vivir de manera íntegra, al seguir a Dios con un corazón fiel, estamos construyendo un legado que trasciende generaciones. En el próximo capítulo, reflexionaremos sobre el propósito de Dios al tomar a Enoc y cómo esta historia nos enseña sobre la importancia de la fidelidad y la obediencia en nuestra caminata cristiana. La traslación de Enoc no fue un acontecimiento aleatorio ni sin propósito. Fue una acción directa de Dios, con un significado profundo tanto para Enoc como para el pueblo de Dios en general. Para entender mejor el propósito divino detrás del arrebatamiento de Enoc, debemos considerar el contexto de su vida, el mensaje que transmitió y el impacto de este evento en la historia bíblica. La principal razón por la cual Enoc fue arrebatado por Dios, sin pasar por la muerte, fue su obediencia y fidelidad a Dios. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Génesis 5:24.
una expresión que simboliza una relación íntima y continua con el Creador. En un período de gran corrupción y decadencia moral, Enoc fue uno de los pocos que permaneció firme en su fe. Él fue un ejemplo de cómo es posible vivir una vida de santidad, incluso en medio de un mundo lleno de pecado. Al ser arrebatado, Enoc fue recompensado por esa fidelidad. Él demostró que, al elegir seguir a Dios con todo el corazón, el creyente puede ser recompensado de manera inusual y extraordinaria. Su traslación fue una forma de que Dios honrara su vida de dedicación y obediencia, mostrando que aquellos que se entregan completamente a Él pueden esperar una recompensa de valor eterno. Además de ser una recompensa personal para Enoc, el arrebatamiento también tuvo un impacto duradero. El ejemplo de Enoc sirvió como un testimonio para las generaciones siguientes, especialmente para aquellos que, como Noé, vivieron en tiempos de gran corrupción. La vida de Enoc reveló que Dios honra a aquellos que buscan vivir en obediencia y que la fidelidad a Él trae frutos eternos. A un nivel más amplio, la translación de Enoc señala la promesa del arrebatamiento, un evento que ocurrirá al final de los tiempos, cuando los fieles serán llevados para estar con el Señor sin experimentar la muerte. El hecho de que Enoc haya sido arrebatado de manera tan única sirve como un tipo o sombra del arrebatamiento cristiano descrito en el Nuevo Testamento. Él fue un precursor de lo que aún está por venir, una promesa de que la comunión íntima con Dios nos garantizará una eternidad en su presencia. El arrebatamiento de Enoc también tiene un significado espiritual profundo. Nos enseña que la obediencia y la comunión con Dios tienen un valor eterno. El hecho de que Enoc no haya experimentado la muerte y haya sido llevado directamente a Dios nos recuerda que, para los que caminan con Dios, la muerte no tiene la última palabra. Enoc fue uno de los primeros en experimentar lo que muchos cristianos esperan con esperanza: un encuentro directo con el Creador sin la separación causada por la muerte física. Además, la translación de Enoc sirve como un recordatorio de que Dios tiene un plan soberano para todos sus hijos. A veces, este plan puede involucrar circunstancias inesperadas o milagrosas, como fue el caso de Enoc. Cuando vivimos en plena confianza en el plan de Dios para nuestras vidas, podemos estar seguros de que Él cumplirá su promesa de conducirnos hasta su presencia de una manera gloriosa y eterna. El arrebatamiento de Enoc también señala el propósito eterno de Dios para toda la humanidad. La historia de Enoc es un reflejo del deseo de Dios de restaurar la comunión con los seres humanos, una relación que fue rota en el jardín del Edén. La translación de Enoc nos recuerda que a través de la fe y la obediencia podemos nuevamente vivir en armonía con Dios. Además, el arrebatamiento de Enoc prefigura la restauración final del mundo y la promesa de una nueva creación, donde los creyentes estarán en la presencia de Dios para siempre. La transición de Enoc al cielo es, por lo tanto, un símbolo de la redención final que espera a todos aquellos que caminan con Dios. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la historia de Enoc fue preservada a lo largo de las generaciones y de qué manera continúa impactando la fe cristiana hasta el día de hoy. El legado de Enoc trasciende su vida personal y su traslación física. A lo largo de la historia de la fe, se ha convertido en una figura fundamental que no solo ilustra la importancia de la obediencia y la fe, sino que también ha influido profundamente en la tradición cristiana y en la comprensión de la justicia y el juicio divinos. Aunque su historia es relativamente breve en los textos bíblicos, la preservación de su legado se da tanto en escritos antiguos como en el impacto espiritual que tuvo a lo largo de los siglos. Enoc es una figura mencionada, principalmente en el libro de Génesis, y su nombre en hebreo significa dedicación o iniciación. El significado de su nombre ya es una pista sobre el impacto que tuvo. Él inició un nuevo caminar con Dios, algo que se vio como fundamental para los días posteriores. En los textos de Génesis, la mención de Enoc es breve, pero significativa. La frase Enoc caminó con Dios, Génesis 5:24, establece su singularidad. La presencia de Enoc en las genealogías de Adán y Set
y su transición directa a Dios establece un precedente en el camino de obediencia y fidelidad, un legado que pasó a ser inmortalizado en las Escrituras. Aunque su historia aparece de manera sucinta en el Antiguo Testamento, la figura de Enoc tiene gran relevancia en el Nuevo Testamento. En Judas 1:14-15, Enoc es recordado por su profecía, donde declara que el Señor vendría con miles de sus santos para ejecutar juicio contra los impíos. Esta cita no solo reafirma el papel de Enoc como profeta, sino que también muestra cómo su mensaje de juicio y justicia divina estaba directamente conectado con las enseñanzas de Cristo y el futuro juicio final. Además, Enoc es señalado como un ejemplo de fidelidad inquebrantable, siendo una figura modelo para los cristianos que buscan vivir en obediencia al Señor. Su historia es un recordatorio de que, independientemente de las circunstancias que nos rodean, es posible caminar con Dios de manera íntegra y fiel, tal como Él lo hizo. Su profecía sobre el juicio divino también ilustra la continuidad entre el mensaje del Antiguo Testamento y las promesas cumplidas en el Nuevo Testamento, con la venida de Cristo y la promesa de un juicio justo al final de los tiempos. Aunque el libro de Génesis es el más conocido, la historia de Enoc también se menciona en diversos escritos apócrifos que son considerados importantes, pero no canónicos para muchas tradiciones cristianas. El libro de Enoc, o primer Enoc, que es uno de esos escritos, proporciona detalles adicionales sobre la vida de Enoc y su misión profética. Este libro fue altamente influyente en algunas tradiciones judías y cristianas primitivas, aunque no es reconocido oficialmente por las iglesias tradicionales. El libro de Enoc describe su visión del cielo, su interacción con los ángeles y el mensaje de juicio contra los corruptos. Es interesante notar que este libro pone un gran énfasis en las cuestiones celestiales y en la lucha entre el bien y el mal, reflejando la moralidad y las cuestiones espirituales que siguen siendo exploradas a lo largo de las Escrituras. Aunque este libro no fue incluido en el canon bíblico, nos da una perspectiva adicional sobre el impacto de Enoc en la fe primitiva y su influencia en la formación del cristianismo primitivo. Su énfasis en la justicia divina, el juicio final y el papel de Dios en el control del universo resuena profundamente con la teología cristiana. El legado de Enoc se extiende no solo a los textos escritos, sino también a la práctica de la fe cristiana. Su vida y sus acciones han sido un modelo de cómo el cristiano puede vivir una vida de integridad, fe y comunión con Dios, incluso en tiempos de grandes dificultades. Al ser mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Enoc sirve como un vínculo entre las promesas del Antiguo Testamento y el cumplimiento de las mismas en Cristo. Su historia es una ilustración de cómo un ser humano puede vivir de manera fiel a Dios y, como recompensa, experimentar la proximidad de Dios de una manera única. Él es un ejemplo de cómo la justicia de Dios será manifestada al final de los tiempos, tal como los cristianos esperan el retorno de Cristo. Enoc no solo es una figura del pasado distante, sino una persona cuya vida y ejemplo continúan inspirando a los cristianos hoy. Él demuestra que una vida de obediencia a Dios, basada en fe y acción, es recompensada de manera poderosa. Su vida es un testimonio de que, independientemente de las dificultades del mundo que nos rodea, podemos caminar con Dios de manera fiel y ser instrumentos de justicia y verdad. Hoy en día, los cristianos continúan aprendiendo del ejemplo de Enoc, recordando que, aunque la fidelidad pueda ser desafiada, el compromiso con Dios siempre traerá un propósito eterno. El legado de 1900, Enoc permanece no solo como un personaje histórico, sino como un modelo espiritual vivo para todos aquellos que buscan vivir de acuerdo con la voluntad de Dios.